¿Alguna vez te han tratado como una molestia por tu propia hija en el exacto momento en que más soñabas con ser incluida? Yo sí. Y peor aún, ella dijo con todas las letras que ni me molestara en aparecer el día más importante de su vida. Yo estuve allí y te voy a contar lo que nadie enseña. A veces, el silencio de una madre vale más que cualquier invitación. Imagina guardar toda la vida para ayudar a tu hija a tener lo que tú nunca tuviste y, al final, ser eliminada de la historia como si fueras un peso. Fue en uno de esos silencios que tomé una decisión simple pero poderosa. Una que cambió no solo aquella boda, sino todo lo que vino después. Hoy entenderás cómo proteger tu dignidad antes de que alguien decida por ti. Cada segundo importa. Porque si ignoras lo que estoy a punto de contar, podrías tragar humillaciones durante años. Quédate conmigo hasta el final y descubre lo que hice cuando me di cuenta de que ser invisible era, en realidad, mi arma más poderosa. No vas a lo que sucedió el día en que todos esperaban verme humillada y yo entré como dueña del lugar. Me llamo Laura Villaseñor. Tengo 65 años y lo que me pasó ese día todavía resuena en mi pecho como un latido que no quiere cesar. Era un martes cálido de marzo, de esos en que el tiempo se siente excesivamente lento y las paredes del apartamento devuelven los silencios que fingimos no escuchar. Vivía sola, como siempre desde que mi marido, Enrique, murió en un accidente de auto hace más de una... Desde entonces, mi vida era una rutina sencilla. Levantarme temprano, caminar hasta la panadería de la esquina, cuidar las plantas del balcón y esperar alguna llamada de mi hija, Vanessa, que casi nunca llegaba. Ese día estaba sentada en el sofá con el teléfono de línea en el regazo, indecisa entre llamar o no. Vanessa había publicado la noche anterior una serie de fotos de la despedida de soltera. Todo lucía tan elegante, tan brillante y tan lejos de mí. No fui ni para ayudar con los preparativos, ni para elegir un vestido. Eso se había repetido durante meses, como una novela en la que yo solo veía los capítulos a través de las redes sociales, sin saber si era parte de la trama o simplemente una espectadora indeseada. Me preguntaba si había hecho algo mal, pero no encontraba respuesta. Después de darle muchas vueltas, marqué su número. Mis dedos temblaban, como siempre cuando intento atravesar la frialdad que se instaló entre nosotras. Ella contestó, en la tercera llamada, con voz seca, apresurada. Solo dije, hija, vi las fotos y quería saber si todo está bien. Si quieres que esté en la boda. Hubo un silencio incómodo, de esos que parecen arrancar el alma del estómago. Y entonces respondió con una frialdad que no le deseo a nadie. Ni te molestes en venir, mamá, sería incómodo para todos. En ese momento, mis manos sudaron. No lloré, no grité, solo colgué. El sonido del teléfono al engancharse me pareció más fuerte que cualquier cosa. Me quedé quieta, mirando al frente, tratando de procesar lo que acababa de oír. La sensación fue como recibir una bofetada sin dejar marca visible, pero quemaba por dentro. Ella lo dijo con naturalidad, como si me pidiera un favor, como si realmente fuera un estorbo que estropearía su gran día, y eso me destrozó. Durante unos minutos sentí que ya no existía, pero fue allí, en ese vacío, que algo dentro de mí despertó. Recordé una conversación antigua que me llamó de las pocas veces. Mamá, el rancho donde nos casaremos está a la venta. Es precioso, colonial, con una capilla pequeña y un huerto atrás. Hablaba de ello con brillo en los ojos y esa imagen quedó grabada en mi mente. Aquella tarde, con la mano aún temblorosa, fui a la computadora, escribí el nombre del rancho en Google y allí estaba, Rancho San Miguel, disponible para venta inmediata, contacto directo con agente. Llamé.
El hombre que atendió tenía voz de quien ha visto Mercado de todo inmobiliario. en el tenis. Dijo que el rancho llevaba meses sin movimiento, que la dueña había fallecido y los herederos querían vender pronto. ¿El precio? Alto, sí, pero yo lo tenía, siempre lo tuve. Nunca le conté a Vanessa, pero desde que Enrique murió, guardé cada centavo de la indemnización. Viví con lo mínimo, nunca viajé, nunca reformé el apartamento, todo por ella. Y ahora, con todo eso atorado en la garganta, sentí que ese dinero necesitaba un destino que, por primera vez, sería mío. Firmé el compromiso de compra ese mismo día, presencialmente, sin pensarlo demasiado. Tomé 2 autobuses y fui a la oficina del agente con mi carpeta de documentos que olía a naftalina. Cuando me entregó la copia de la escritura para revisar, mis manos todavía temblaban, pero esta vez era diferente. No tenía miedo. Estaba decidiendo, en silencio, que ese sería el último día en que mi hija me hiciera sentir invisible. No se trataba de venganza, se trataba de dignidad. Finalmente, se trataba de ocupar un espacio que siempre fue mío, aunque ella ya no lo viera. De regreso, con el sol golpeando el vidrio del autobús, apoyé la frente en la ventanilla y cerré los ojos. Sabía lo que vendría. Sabía que esa decisión tendría un peso, pero también sabía que, por primera vez en muchos años, había hecho algo por mí. Y dolía, pero también liberaba. A la mañana siguiente, bien temprano, volví al registro con los papeles firmados. Todo se resolvió con una rapidez que hasta hoy me sorprende. Fue como si el universo entero quisiera que eso sucediera. Como si alguien allá arriba dijera: «Ve, Laura, ahora te toca a ti». Cuando el funcionario estampó el último sello y me entregó la copia de la escritura, con mi nombre ahí, en letras frías y formales, sentí algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. Eso no era solo una propiedad, era un símbolo, un grito silencioso, una presencia firme en el suelo de una historia que, hasta entonces, me borraba. Pasé los siguientes días en mi silencio. No se lo conté a nadie, ni a mi vecina Carmela, que siempre se entrometía en todo. Volví a mi rutina sencilla, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí todo era distinto. La imagen de Vanessa sonriendo en las redes, con vestidos caros y amigos desconocidos, dejó de herirme y empezó a darme fuerza. Pensaba, ella celebrará ya pensando que es un lugar de lujo, pero no sabe que ahora me pertenece. Y esto no era para humillarla ni para interrumpir, era solo para recordarme a mí misma de dónde vengo y a dónde aún puedo llegar. La semana siguiente recibí un correo de la coordinadora de eventos de Vanessa solicitando liberar el espacio para montar la ceremonia. Leí ese correo como quien enfrenta una página de libro donde todo cambia. Era formal, cortés, lleno de términos como gentileza, reserva, acceso. Aún no sabían quién era la nueva propietaria. Me encontré ante una elección. Podría decir que no, podría cancelar todo, podría causar el caos, pero respiré hondo y elegí otro camino. Respondí con calma: «Estimada, confirmo la compra reciente del inmueble. Podemos conversar sobre el uso del espacio. Avíseme cuando podamos hablar por teléfono». Y esperé. Al día siguiente sonó el teléfono. La voz al otro lado era apresurada, como quien organiza bodas de gente muy importante. Cuando dije mi nombre completo, hizo una pausa. Hubo un silencio de segundos, quizá solo 2 o 3, pero que pesaron como si el tiempo se detuviera. Pidió disculpas, preguntó si había algún error y respondí: «No, hija, el rancho es mío ahora, pero no se preocupe, no pretendo impedir la boda, solo quiero conversar». Del otro lado, silencio. Luego un «entendido, señora», y la llamada se cortó. Quedó claro que correría a informar a la novia. Aquella noche dormí como no lo hacía años. Por primera vez sentí que retomaba el timón de mi vida.
y aunque aún dolía saber que mi hija no me quería allí, había reencontrado algo más importante. Vos, mí. A la mañana siguiente fui al rancho por primera vez desde la compra. Llegué temprano, con vestido sencillo y sandalias viejas, y me recibió el cuidador, un señor llamado Hilario, con manos grandes y piel curtida por el sol. Cuando me presenté, abrió los ojos y dijo: «¿Usted es la nueva dueña?». Asentí con una sonrisa tímida. Él se quitó el sombrero con respeto. «Bienvenida». Recorrer aquel terreno fue como entrar en una película de mi infancia. Árboles frondosos, una capilla pequeña con vitrales manchados, bancas de madera que parecían susurrar historias. El salón de fiestas aún estaba vacío, pero el aroma de flores se anticipaba en el aire. Pensé, ella eligió este lugar porque es bello, pero nunca entendió lo que significa raíz. Y ahí, en silencio, decidí: la boda se realizará. No voy a quitársela, pero estaré allí. No como invitada, no como adorno. Estaré allí como la mujer que construyó todo esto, ladrillo a ladrillo, aunque con el dinero callado de toda una vida. Semana de la boda, nadie de la familia me buscó, ni una llamada, ni un mensaje. Era como si hubiera sido oficialmente borrada, pero ya no sentía lástima, sentía una firmeza serena. Compré un vestido nuevo, azul oscuro, de tela ligera, con mangas discretas. Lo mandé a arreglar en la costurera de la esquina y guardé en una funda con cremallera. Era bonito, pero simple, como yo. El sábado me levanté antes del amanecer, me bañé, peiné con calma y me dirigí al rancho. Llevaba una carta en el bolsillo, doblada en 4. Era para ella, solo para usar si era necesario. Llegué antes que todos. Estacioné afuera, entré por la puerta lateral y me senté en un banco de la capilla. El sol apenas era tímido, filtrando dorado por los vitrales. Rezaba, pero no con palabras, con el pecho, con todo lo que aún vivía dentro de mí y no tenía nombre. Allí, sola, cerré los ojos y dejé que el tiempo me sanara un poco más. Los coches empezaron a llegar cerca de las 10 de la mañana. Desde donde estaba, podía oír el crujir de las ruedas en la grava, las risas apresuradas de la gente saludándose, los tacones golpeando la piedra antigua de la entrada principal. Salí de la capilla discretamente y me dirigí al huerto trasero. Quería ver todo de lejos, no como quien se esconde, sino como quien observa con ojos nuevos. Allí, entre los árboles, olía el dulzor de las naranjas maduras, el zumbido perezoso de las abejas y la brisa cálida que hacía danzar mi vestido lentamente. Estaba allí, presente, erguida. Eso lo era todo. Cuando llegó el coche de la novia, el silencio se apoderó del lugar. Todos se volvieron, alzaron los celulares, los flashes comenzaron a estallar. Reconocí el vestido desde lejos. Era el mismo que vi en la tienda de moda donde se tomó fotos meses antes, blanco, ceñido, con bordados que parecían coser silencio alrededor del cuerpo. Vanessa bajó del coche sonriendo, con los ojos brillando y la mano firme en el brazo del padre del novio. Por un instante pensé que me vería, pero no. Pasó a pocos metros y ni siquiera me miró. Dolió, pero no me derrumbó. Solo confirmó lo que ya sabía. La ceremonia empezó en el jardín, bajo un arco de flores que formaba un corazón algo torcido. Las sillas estaban alineadas con lazos dorados, los padrinos en fila como soldados de una película. Yo permanecí de pie, algo retirada, junto a una de las columnas laterales. Nadie me reconoció, y si lo hicieron, fingieron no verme. Así fue toda mi vida. Presencia invisible, útil, y aún allí, pero en ese momento, sentía orgullo de mí misma, porque sabía que todo eso solo fue posible porque un día dije: no necesito ser solo apoyo, existo también por mí misma. Cuando el juez de paz pidió silencio para iniciar los votos, el viento sopló más fuerte. Fue como si el rancho entero quisiera hablar también. Miraba a mi hija
y recordaba a la niña que bailaba en el pasillo con una funda de almohada en la cabeza fingiendo ser novia. Recordaba las veces que decía que se casaría conmigo si nadie más lo hacía. Y ahora, allí, éramos dos desconocidas compartiendo el mismo escenario. Pero esta vez yo no estaba tras bambalinas. Yo era el suelo donde todo sucedía, literal y simbólicamente. La ceremonia continuó tranquila hasta el intercambio de anillos y fue entonces cuando todo cambió. El oficiante, al mencionar el nombre completo de los novios, citó el lugar, en este hermoso rancho San Miguel, gentilmente cedido por su nueva propietaria, la señora Laura Villaseñor. Recorrió las sillas. Un murmullo. Algunos se volvieron. El novio abrió los ojos. Vanessa se paralizó. Por primera vez me miró. Y esa mirada fue una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo que no supe nombrar. No me moví. Solo apreté mi bolso y me mantuve firme. Firme como los muros de esa propiedad. Intentó continuar. Tartamudeó. Volvió a sonreír, pero la risa ya no era la misma. El brillo en sus ojos se volvió duda. No me enorgullecía ese malestar, pero tampoco lo evité. Era parte del camino. Cuando la ceremonia terminó, muchos vinieron a saludarme sin entender. Algunos creían que yo era una tía lejana, otros susurraban intentando armar el rompecabezas. No dije nada, solo asentía con la cabeza, como quien lleva algo que los demás nunca llegarán a comprender por completo. Al atardecer, mientras los invitados se desplazaban al salón de la fiesta, Vanessa se acercó a mí. Estaba sola, sin fotógrafos, sin luces, solo ella, con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué, mamá? Fue todo lo que logró. Saqué la carta del bolsillo, se la entregué con cuidado. Léela cuando estés sola. Vaciló, tomó el sobre y se alejó sin decir nada más. No la seguí. No esperaba respuesta. Eso no se trataba de reconciliación, era entrega, y yo ya había cumplido la mía. Volví al huerto y me senté en un banco de madera. Me quedé allí hasta el final de la fiesta. El sonido de la música y las risas parecía venir de otra dimensión, un mundo en el que ya no intentaba entrar. No estaba triste, estaba viva. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era y quién ya no necesitaba ser. Cuando el cielo empezó a oscurecer y las luces del salón se encendieron una a una, me levanté despacio. Mis rodillas crujieron como siempre después de mucho tiempo sentada, pero mi corazón estaba ligero. Caminé hacia el coche con calma, oliendo las flores mezcladas con el aroma lejano de la comida servida. No miré atrás, no porque no quisiera, sino porque ya había visto suficiente. Ese día fue suyo, algún modo, pero también fue mío. Un nuevo comienzo silencioso, discreto, tal como la vida me enseñó a ser. Llegué a casa poco antes de las 10. Me quité los zapatos en la puerta, como siempre hago, y colgué el vestido detrás de la puerta de mi cuarto. El espejo reflejó una imagen que, por primera vez en años, reconocí con orgullo. Era yo, cabellos canos, rostro surcado de arrugas profundas, pero con ojos firmes. Me preparé un té, me senté en el balcón y escuché los sonidos de la ciudad baja. Bocina aquí, un perro ladrando allá lejos. Eso siempre me calmó. Aquella noche fue diferente. Era como si por primera vez el mundo se hubiera detenido para escucharme también, aunque solo fuera en mi interior. Al día siguiente no hubo llamadas, ni mensajes, ni disculpas, y está bien. La carta que entregué a Vanessa habló por mí. La escribí a mano, con calma, durante 3 madrugadas. Conté todo, el dolor, los silencios, los cumpleaños olvidados, las navidades en que prefirió estar con amigos, pero también hablé del amor que nunca murió, de las noches en vela preguntándome si estaba bien, de los sacrificios que hice con una sonrisa solo para verla crecer, y al final deseé que fuera feliz, porque, en el fondo, eso fue siempre lo que quise, aunque ella nunca entienda el precio de ello.
3 días después llegó un paquete a mi puerta. Era una caja pequeña, sin nota. Dentro había una foto antigua. Nosotras dos en mi regazo, ella con 5 años sosteniendo una flor del jardín. Al dorso. Solo una palabra. Perdón. No lloré. Pero mis ojos se humedecieron. Era poco comparado con todo, pero también era mucho, porque por primera vez ella había regresado, aunque fuera un instante, y de algún modo esa imagen cosió una rendija entre nosotras. Una rendija donde todavía cabía un poco de esperanza. No hubo reconciliación inmediata, ni llamada emocionada, solo silencio. Un silencio distinto, no el de la ausencia, sino el del cuidado. El tipo de silencio que dice, sigo intentando, y yo respeté eso, porque aprendí que algunas distancias no se miden en metros, sino en gestos, y que ciertos gestos, por pequeños que sean, cargan el peso de un puente entero. No la busqué más, no exigí nada, solo seguí con mi vida. Ahora, dueña de una casa, de una historia y, principalmente, de mí misma. Volví al rancho semanas después, sola. Llevé un cuaderno y una cafetera. Me senté en la misma piedra donde observé la boda. Abrí el cuaderno y comencé a escribir. No cartas, memorias, ni... Escribía sobre árboles, sobre el olor del campo, sobre el tiempo que pasa y nadie nota. Escribía como quien se riega por dentro. Se convirtió en hábito. Cada semana un nuevo capítulo. No sé si algún día lo mostraré a alguien, pero allí, entre esas páginas, estaba todo lo que mi voz guardó durante décadas. Empecé a plantar, primero hierbas, romero, menta, albahaca, luego tomates, rúcula, col rizada. Hilario me ayudaba, se reía de mi entusiasmo. Decía que tan nunca ilusionada por cavar en tierra dura. Yo decía que era mi terapia. Él respondía que era un milagro. Y quizá lo era, porque, en el fondo, cada raíz que enterraba allí era un pedazo de dolor que dejaba ir. Y cada hoja que brotaba era señal de que mi vida finalmente florecía. Con el tiempo, el rancho dejó de ser el lugar de la boda y se convirtió en mi lugar en el mundo. Empecé a recibir gente de la comunidad, señoras que querían sembrar, niños que querían correr. Abrí parte del salón para mensuales, té, pastel, charlas, nada muy grande, pero llenaba, calentaba. Allí encontré personas que me veían, gente que me escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo dejé de ser solo madre, solo viuda, solo la mujer del pasado. Era, de nuevo, alguien en el presente. Un día, en uno de esos encuentros vespertinos, una mujer me preguntó si quería ponerle un nombre al espacio. Dijo que ya era más que un rancho, que se había vuelto refugio para mucha gente. Sonreí, sin saber qué responder, pero esa noche en casa lo pensé. Pensé en mi madre, que bordaba flores en paños como si escribiera poemas mudos. Pensé en Enrique, que soñaba con vivir en una finca y partió demasiado pronto. Y pensé en mí, en la Laura, que sobrevivió a todo sin perder el cariño por el mundo. Entonces escribí en una plaquita de madera que colgué en el portón, Raíces de Esperanza. Con el tiempo, el nombre prendió. Los niños dibujaban flores y escribían raíces con tiza en la acera. Traían esquejes para plantar, ayudaban a pintar bancos viejos, compartían recetas, historias, penas. Yo escuchaba mucho. Siempre fui buena en eso, pero ahora también hablaba. Poco a poco, contaba mi historia a quien preguntara, sin dramatismo, sin orgullo, pero con la firmeza de quien sobrevivió. Y veía en los ojos ajenos algo que nunca supe reconocer en los míos, admiración. Fue extraño al principio, pero después se volvió abrazo. Vanessa no volvió a aparecer y aprendí a no esperar. Me enseñó que no todo la vida se rehace en nuestro tiempo. Algunos quedan sueltos años, flotando en el viento, y está bien, porque en ese espacio que antes era vacío, ahora cabía tanta gente, tanta historia,
tanta sanación que ya no me sentía sola. A veces pensaba en ella con nostalgia, a veces con dolor, pero casi siempre con amor, porque por más que me hiriera, era mi hija, y eso, por extraño que parezca, no cambia. Una mañana de domingo, mientras cuidaba las margaritas junto a la entrada, estacionar despacio. Era blanco, con vidrios oscuros. Lo reconocí al instante. Mi corazón dio un brinco. Mis manos cubiertas de tierra temblaron. La puerta se abrió y ella bajó, sola, sin maquillaje, con un vestido sencillo y sandalias bajas. Caminó hacia mí sin decir nada. Cuando estuvo cerca se detuvo. Sus ojos estaban hinchados como de tanto llorar. Me quedé ahí inmóvil, con la azada en la mano y el pasado oprimiendo mi pecho. «Mamá», dijo, solo eso. Y el mundo pareció detenerse. No nos abrazamos, no nos disculpamos. Nos quedamos mirándonos largos segundos. Luego di un paso al lado y dije, «¿Quieres ayudar a plantar?». Asintió con la cabeza. Tomó una palita pequeña y se arrodilló a mi lado en la tierra. Permanecimos así un buen rato, en silencio, mezclando raíces con recuerdos, tierra con arrepentimientos. No sabía si eso era el comienzo de algo, pero sabía que era un gesto, y que ciertos gestos dicen más que 1000 disculpas. Volvió algunas veces más, siempre atenta. Un día llevó un esqueje de girasol. Dijo que era para renacer. Lo plantamos juntas en un rincón soleado del huerto, donde nada parecía crecer bien. Y, como por milagro, esa flor prendió. Creció rápido, erguida, luminosa. Cada vez que la veía pensaba, a veces lo que sembramos con dolor, florece con amor. Esa frase me acompañaba en las noches solitarias, como una oración que solo quien ha sufrido entiende de verdad. Con el tiempo, comenzó a contarme partes de su historia, que durante mucho tiempo tuvo vergüenza de la sencillez de su crianza, que creía necesitar alejarse para encajar en el mundo al que quería entrar, que nunca supo lidiar con que, cuanto más brillaba afuera, más oscura era la memoria de casa. La escuché sin interrumpir, sin juzgar. Solo escuché, como toda mi vida, pero ahora, desde otro lugar, desde un lugar que también me escuchaba. Y allí, en esa escucha mutua, algo entre nosotras empezó a coserse de nuevo. Un día se disculpó llorando, ¿verdad? Y yo también lloré, no de dolor, sino de alivio. Porque cargar rencor por demasiado tiempo es como llevar piedras en el bolsillo sin saber por qué. Y aquella tarde vaciamos los bolsillos. Poco a poco, reanudamos el camino, sin promesas, sin intentar borrar el pasado. Solo reanudamos, con la calma de quien ya comprendió que el amor a veces necesita pasar por el silencio para encontrar la voz correcta. En la primavera siguiente, me llevó a conocer el nuevo apartamento donde vivía. Pequeño, sencillo, pero lleno de ventanas abiertas. Distinto al antiguo, todo de mármol y vidrio, donde siempre me sentía una visita tolerada. Allí me sirvió café en una taza pintada a mano. Era como si todo estuviera más tranquilo en ella, menos miedo a mostrarse frágil, menos prisa por ser aceptada por otros. Al mirar a mi alrededor, noté que no había fotos lujosas ni invitaciones doradas colgadas. Había cuadros pequeños, una planta en la cocina y, en un rincón, nuestra foto, la misma del jardín. Regresamos al rancho después del almuerzo. Habló de planes, errores, dolores aún abiertos. La escuché todo. En un momento nos detuvimos bajo la sombra y me preguntó si aún sentía rencor. Esa pregunta flotó un tiempo. Respondí que el rencor es como sal en la tierra, impide brotar, y que, aunque doliera recordarlo, prefería cultivar recuerdos que curaran. Asintió en silencio. Así era ahora. Nuestras conversaciones ya no necesitaban probar nada, solo fluían, como el viento los árboles. Los eventos en el rancho continuaron. Las vecinas pedían más encuentros. Empezamos noches de cine con sábanas colgadas y palomitas en el balde.
Niños venían a jugar con gallinas, a cosechar hortalizas, incluso un grupo de adolescentes ayudó en las reformas. Decían que el lugar tenía buena energía. Yo lo creía, porque todo allí se construyó con un dolor que no se convierte en muro, se convierte en puente. Cada rincón del rancho parecía respirar una nueva versión de la vida, donde todos caben sin esconder de dónde vienen. Un día, mientras limpiábamos la galería de la capilla, ella se detuvo y me preguntó si quería mudarme allí. Me sorprendió, no por la idea, sino por cómo lo dijo, sin imposición, sin lástima, solo con cuidado. Miré a mi alrededor, el huerto florecido, las hierbas creciendo, las bancas de madera pulidas por el tiempo, y dije que sí. Dejé mi apartamento con Carmela, mi vecina, que siempre soñó con vivir más cerca de su nieto. Me abrazó diciendo fuerte, que finalmente me dirigía al lugar que me pertenecía, si supiera lo cierto que era. Vivir en el rancho fue como volver a vivir dentro de mí. Empecé a despertarme temprano para ver el rocío deslizarse por las hojas. Leía más, dormía mejor. Hasta las molestias en la espalda disminuyeron. Hice un cuarto sencillo en una de las habitaciones laterales con ventana al amanecer. Cada mañana entraba la luz como un abrazo cálido. Sentía que, poco a poco, era recompensada por el silencio que soporté tantos años, y lo más hermoso, sin gritar, sin demostrar nada, solo siendo. Allí me convertí en mi propio hogar. Vanessa venía con frecuencia, a veces con compras, a veces solo para conversar. Nunca traía al esposo. Supe después que se estaban separando. No entró en detalles y yo no pregunté. Pero vi en sus ojos el mismo dolor que un día vi en los míos. Descubrir que, cuando construyes algo sobre el desprecio, tarde o temprano todo se derrumba. Y su dolor no me dio placer, me dio compasión. Porque ser madre, incluso después de todo, sigue siendo hacer espacio, no para todo, sino para lo sincero. Una tarde de lluvia, estábamos sentadas tomando té y me preguntó si me arrepentía de haber comprado el rancho. Sonreí, respondí que no, que tal vez si no lo hubiera hecho, todavía estaría esperando ser invitada a una vida de la que nunca formé parte y que, de cierta forma, aquello me salvó. Bajó la mirada jugando con la taza. Hubiera entendido si hubiera cancelado todo. Me hubiera hecho pasar vergüenza. Toqué su mano con suavidad. Hija, la humillación no se cura con venganza. Se cura con presencia. Ese momento quedó entre nosotras por días. No fue olvidado, no fue repetido, pero se convirtió en un hito. Desde entonces empezó a llamarme más a menudo. Para caminar, ver películas, almorzar. Seguía siendo difícil, a veces incómodo, pero era real. Y eso ya era mucho, porque después de tantos años de ausencias y palabras cortantes, cualquier gesto sincero parecía... Y sabía, los milagros no llegan con luces, llegan con constancia. Fue en una de esas tardes, entre una cucharada de sopa y otra, que me contó que planeaba empezar de nuevo lejos de allí. Dijo que quería estudiar algo nuevo, tal vez psicología, que estaba cansada del mundo de los eventos, las apariencias, las sonrisas fingidas. Solo la escuché. No quise opinar. Estaba aprendiendo a escucharse y eso era sagrado. Al terminar me preguntó qué opinaba. Dije, la vida es demasiado larga vivir para a la sombra de otros. Si sientes que debes ir, ve, pero ve contigo entera, sin dejar partes tuyas atrás. Unos días después, apareció con cajas en el coche. Dijo que quería dejar algunas cosas en el rancho por un tiempo. Eran libros, ropa, cuadernos antiguos. Me mostró uno de la época escolar con dibujos de vestidos y frases garabateadas sobre el futuro. Nos reímos de algunas tonterías, nos emocionamos con otras. Había una hoja con una frase destacada. Mi madre es mi puerto seguro. Me conmovió de una forma indescriptible. Bajó la mirada, avergonzada, como si ya no se reconociera allí.
y solo dije, puedes seguir siendo quien escribió eso cuando quieras. La semana que ella se mudó temporalmente, sentí el rancho respirar diferente. Sus pasos en el pasillo, el choque de los cubiertos en el desayuno, la tetera silbando con 2 manos en la cocina. Era bueno, pero también extraño, como si el tiempo intentara pegar los pedazos de un jarrón roto hace mucho. Y aún con grietas visibles, había belleza en ese esfuerzo. Había verdad. No esperaba perfección, solo quería presencia. Y en ese momento, ella estaba allí. Eso bastaba. Hicimos una limpieza juntas, ropa vieja donada, cajas olvidadas abiertas, fotos antiguas sacadas a la luz. En una de ellas estábamos madres e hija en el bautizo de la hija de una amiga. Yo llevaba un vestido beige, ella un gran lazo en la cabeza. Detrás, una pared desconchada que recuerdo haber pintado sola el día anterior. Observamos la imagen en silencio. Luego ella dijo, nunca entendí por qué usted no se quejaba más. Y respondí, porque creía que ser fuerte era tragar todo en silencio. No dijo nada más, pero vi en sus ojos que había comprendido. Con el tiempo, empezó a participar más en las actividades del rancho. Ayudaba en los talleres de lectura con niños, organizaba los encuentros de té con las señoras, hasta sugirió hacer un pequeño huerto comunitario. A la gente le gustó, y ella parecía sentirse parte de algo nuevamente. La observaba en silencio, como quien ve una flor brotar tras un largo invierno, y rezaba en silencio para que no volviera a huir de sí misma, porque ahora comenzaba a entender lo que siempre traté de mostrarle, que la belleza está en quedarse, aun cuando todo invite a marcharse. Una mañana cualquiera me entregó un sobre, dentro un dibujo que había hecho del rancho, la casa, el huerto, la capilla, y en la esquina inferior una dedicatoria. Para ti que nunca dejaste de ser suelo, incluso cuando yo fui tormenta. Lo leí con la garganta apretada. Me abrazó suavemente, como quien aún aprende a tocar sin lastimar, y respondí con mis brazos completos. No sabíamos hasta dónde llegaría aquello, pero sabíamos dónde estábamos ahora, y eso era todo lo que importaba. Meses después, decidió cursar psicología en una ciudad cercana. No lejos, pero tampoco cerca. Dijo que quería ir sola, sin depender de mí, que quería demostrarse a sí misma que podía. Sonreí, aunque con el corazón encogido, porque sabía que era parte del proceso y que, por más doloroso que fuera verla partir de nuevo, ahora era distinto. Iba con sus propios pies, con el corazón más ligero, y yo me quedaba con la certeza de que, esta vez, la distancia no significaba ausencia, significaba crecimiento. La víspera de su partida, preparamos una cena sencilla: arroz, frijoles, carne estofada y ensalada de hojas que recogimos juntas. Nos sentamos en el balcón con luces colgando al viento. Reímos, recordamos historias, compartimos miradas silenciosas. Al final de la noche me besó la frente y dijo, «Gracias por comprar esa casa, mamá. Eso cambió todo». Y respondí, «No lo hice por venganza, hija. Lo hice para recordarme que también valgo». Ella sonrió, y en esa sonrisa había algo nuevo. Había paz. Se marchó una mañana de cielo despejado, con una maleta grande, 2 libros bajo el brazo y el corazón visiblemente en conflicto. La acompañé hasta el coche, le deseé suerte, la abracé despacio. No dije, no te vayas, ni cuídate mucho. Solo dije, ve con calma y vuelve cuando quieras. Aquí estaré firme. Asintió con los ojos vidriosos. Entró en el coche y lo vi alejarse por el camino de tierra hasta convertirse en un punto lejano. Me quedé escuchando el sonido desvanecerse, como quien oye el eco de una nueva versión de su propia historia. En los días siguientes, el rancho pareció más silencioso. Hilario decía que era solo el cambio de estación, pero yo sabía que era más. Era su ausencia en las tazas,
hablándole sola en el pasillo, poniendo música en la vieja radio de la cocina, pero no sentí vacío, sentí continuidad, porque ahora el silencio tenía sentido, no preguntas, y eso, para quien ya vivió la exclusión, es un gran avance. Volví a cuidar el jardín con calma, la huerta prosperaba, los niños seguían viniendo los sábados y la vida continuaba, dulce, firme, pausada. Recibíamos cartas, sí, cartas. Ella decía que necesitaba escribir a mano para no perderse en pantallas. Escribía sobre las clases, los compañeros, los miedos sin nombre. Yo respondía con hojas perfumadas, poemas copiados de mis libros viejos, con consejos sutiles entre líneas. La distancia nos unió de una forma que la presencia nunca logró. Era bello, inesperado y sobre todo verdadero. Cierto día sonó el teléfono de la coordinación de su curso. Al principio me congelé. Pensé que algo malo había pasado, pero era lo contrario. Quisieron avisarme que ella había organizado un círculo de conversación sobre madres y vínculos familiares y citó mi historia como inspiración. Colgué con el alma en llamas. Aquella niña que me dijo que no fuera a su boda, ahora me presentaba como referente de afecto. Y eso, aunque nunca se dijera en voz alta, fue una forma profunda de reparación. Con el tiempo, noté que esa frase suya del pasado será incómodo para todos. Ya no me hiriera como antes, no porque la hubiera olvidado, sino porque la comprendía. Fue dicha por alguien perdido, intentando encajar en un mundo que rechaza sus raíces. Y hoy ya no tiene que huir de su origen. Al contrario, aprende a valorarlo. Y eso es más grande que cualquier disculpa. Es transformación. Al año siguiente volvió para pasar mi cumpleaños. Trajo flores, un pastel sencillo y un regalo envuelto en papel artesanal. Era un marco con la foto plantando el girasol en el huerto. Lo abracé con los ojos cerrados. Había algo en ese gesto que me hacía sentir completa, no como antes, pero de una forma más auténtica, como si, finalmente, las grietas hubieran encontrado espacio para respirar sin doler tanto. Comencé a escribir mis memorias, no para publicar ni dejar un legado, sino para comprender mejor lo vivido. Con cada página surgían voces, olores, imágenes de un pasado que creía olvidado. Reviví su nacimiento, su primer empleo, mis temores de perder el departamento, las noches en vela durante su adolescencia rebelde. Me di cuenta de que gran parte del dolor también me enseñó. Ausencia suya fue una presencia de mí misma que necesité reconocer. Escribir se volvió costura, punto a punto, uniendo los fragmentos. Uno de los capítulos más difíciles fue el de la boda. Describir ese día requirió de una calma que no pensaba tener, pero al rememorar cada detalle, el vestido azul, el banco de la capilla, mi nombre siendo pronunciado por el juez de paz, comprendí que allí no solo habitaba el dolor, también había coraje y una semilla, porque si aquel día no hubiera sido como fue, quizá todo seguiría igual. Y la idea de permanecer invisible hoy me aterra más que cualquier conflicto. Preferí pagar el precio del cambio que vivir eternamente esperando un lugar en la mesa. Poco a poco, el rancho renació. Con ayuda de jóvenes de la localidad, abrimos un vivero comunitario. Vendíamos plantines para financiar la apertura del espacio a quien quisiera aprender. Llegaron escuelas, asociaciones, hasta un grupo de artesanas. Nunca imaginé que aquel lugar comprado en silencio, en un acto de resistencia, se transformara en esto, pero sucedió. Y lo más hermoso era ver a la gente decir que allí se sentían en casa. Allí, donde un día pensé hallar solo silencio, hallé voces que completaban mi existencia. Empecé a ser llamada Doña Laura de las Plantas por los niños del pueblo. Algunos corrían después de la escuela para ver si quedaba pastel. Otros me traían flores silvestres amarradas con hilo.
Yo las colocaba en frascos junto a la ventana. Nunca fui buena con las fotos, pero las flores, siempre contaron mejor mi historia. Cada una parecía susurrar, te veo, te quiero. Y eso, tras años de olvido, valía más que cualquier invitación formal. Una tarde, una señora en los encuentros me preguntó cómo logré perdonar. Contesté sin pensar, no fue de un día para otro, fue pedacito a pedacito. Cada día que elegí no amargarme fue un paso. Ella sonrió con los ojos brillantes y dijo, entonces todavía hay esperanza para mí. Y respondí que sí, que siempre porque la mientras respiramos, hay tiempo para rehacer el camino. Y así empecé a entender que mi historia no era solo mía, era de muchas, y que tal vez mi antiguo silencio ahora tenía voz, en boca de quien aún no sabe cómo empezar. Un día, reencontré a la coordinadora de eventos que me llamó aquel entonces. Apareció en uno de los encuentros acompañando a una amiga. Cuando me vio, se puso incómoda. Dijo que me recordaba y que aún se sentía mal por lo ocurrido. Sonreí, como quien coloca un libro en mi el estante correcto. Le dije que eso ya era pasado, que lo importante era lo que vino después. Me miró con humildad y dijo, nunca vi a alguien hacer lo que usted hizo. Cambió la historia de su hija sin alzar la voz. Y eso resonó dentro de mí el resto de la semana. Esa misma tarde fui sola a la capilla. Me senté en el banco donde presencié la boda un año antes. Todo lucía igual, pero yo era otra. Cerré los ojos y respiré profundo. El olor a incienso antiguo todavía impregnaba las paredes. Velas algo gastadas, el vitral filtrando la luz del atardecer. Todo allí era memoria viva. Y en ese silencio vespertino agradecí, no solo a Dios, sino a mí misma, por haber permanecido en pie, por haberme dicho sí cuando el mundo me decía no, por transformar el abandono en un hogar y el rencor en abono. Los cumpleaños de Vanessa ahora se celebran en el rancho, con pastel auténtico, risas genuinas, abrazos sin obligación. Ella dice sentirse en paz allí, que el rancho huele a infancia, aunque nunca vivió allí. Me conmueve esa memoria inventada, porque, al fin, el afecto se reconstruye mezclando lo que fue con lo que pudo haber sido, inventando una nueva historia sin borrar la anterior. Cada rebanada de pastel, cada vela apagada, es una oportunidad de reescribir. Un domingo llegó más temprano de lo habitual. Trajo un cuaderno nuevo, de cubierta dura y hojas recicladas. Dijo que era para mí, para seguir escribiendo. Abrí en la primera página y leí, para que el mundo no olvide que las raíces también florecen. La abracé con los ojos cerrados. Había algo en ese gesto que me hacía sentir entera, no como antes, pero de un modo más sincero, como si, al fin, las grietas hallaran espacio para respirar sin tanto dolor. Comencé a escribir con regularidad, no solo memorias, sino reflexiones, relatos de quienes pasaban por el rancho, recetas, ideas. Un día, una profesora de la Universidad de Vanessa nos visitó. Leyó algunas páginas y me preguntó si pensaba publicar. Reí, como quien escucha una locura. ¿Publicar? Ni siquiera terminé de vivir. Ella dijo, quizá otras mujeres necesiten leer lo que usted ya entendió. Eso me hizo pensar, tal vez mi historia no fuera solo mía. Quizá fuera un camino para que otras madres, otras Auras, pudieran caminar. Esa misma noche organizamos el primer encuentro de madres e hijas en el rancho. Vinieron señoras con sus hijas, algunas aún con miradas rígidas, otras con abrazos tímidos. Hicimos dinámicas sencillas, lecturas compartidas, intercambio de cartas. El rancho se llenó de llantos, risas e historias entrelazadas. Al final, Vanessa habló al grupo, narró nuestra experiencia, con valentía, con imperfecciones, con veracidad. Al escucharla, lloré en silencio, no de tristeza, sino porque vi con mis propios ojos que algo había cambiado. Después de ese día, muchas madres me buscaron.
algunas solo para agradecer, otras para preguntar cómo iniciar la sanación. Siempre dije lo mismo, con un solo paso, dentro de ti, aunque sea porque así empecé. Y así volvió Vanessa. Con el paso de los meses, los encuentros en el rancho se volvieron tradición. Los sábados, el sonido de voces femeninas llenaba el lugar como un coro espontáneo de vida. Vanessa creó un pequeño mural con fotos y mensajes de las participantes. Había frases como «Hoy mi madre me escuchó por primera vez» y «El dolor de ayer se convirtió en puente hoy». Cada papel allí era un ladrillo en esa casa invisible que construimos con cuidado. Tocar ese espacio con respeto y dedicación me parecía el milagro silencioso de una flor deshojándose en el rincón más improbable del jardín. Cierta vez, una joven en los talleres me preguntó qué le diría a la Laura de hace 10 años. Guardé silencio unos segundos. Luego respondí. Le diría que confíe en lo que siente, que, aunque todo parezca demasiado callado e injusto, dentro de ella hay una fuerza que solo necesita espacio para respirar. La chica me miró con los ojos llenos, y en ese instante comprendí que toda mi historia, incluyendo las partes más duras, podía servir de suelo para que otras mujeres no cayeran en el mismo abismo de soledad. Vanessa empezó a escribir también, no como antes, con textos breves y rabiosos. Ahora lo hacía con calma, con hondura. Intercambiábamos cuadernos como se comparten fragmentos del alma. Una vez leí un pasaje donde decía: «Pasé años intentando ser vista por un mundo que jamás me reconocería e ignoré a quien siempre me miró con amor». No con rabia, sino alivio, porque es liberador cuando quien te hirió reconoce su ausencia y te la devuelve sin que tengas que pedirla. Las mañanas en el rancho seguían tranquilas. El olor del pan horneándose, el canto de los pájaros, los pasos suaves de los visitantes. A veces me quedaba quieta, mirando el huerto, preguntándome cómo algo tan sereno nació de un momento tan brutal. Fue el día que me dijeron «no vengas», cuando todo empezó a cambiar. Un «no vengas» que me impulsó gesto más poderoso que hice por mí, ocupar mi espacio. Y esto intento enseñar hoy, no con palabras, sino con la presencia. Cuando alguien pregunta por la boda de mi hija, cuento la verdad, sin rencor, sin adornos. Digo que fui ignorada, pero que eso me llevó a un lugar que transformó mi vida, que compré el sitio donde ella iba a casarse, que observé desde la distancia y que en ese silencio me convertí en dueña no solo de un terreno, sino de mi propia historia. Y eso, para cualquier celebración, vale más porque la fiesta acaba, pero aquello que se construye de adentro hacia afuera perdura. El otro día reencontré a un primo lejano que no veía hacía años. Me miró sorprendido y dijo: «Laura, estás diferente, más plena». Me reí. Dije que quizá lo estaba, no de cosas, sino de sentido, que ahora cada día tiene propósito y que, aunque tardé tanto, valió la pena llegar hasta aquí. Él sonrió timorato y prometió visitarme pronto, y respondí lo que ahora siempre digo: aquí todos tienen lugar, solo deben querer quedarse. Empecé a dejar notas por el rancho, frases sencillas, pegadas en espejos, ventanas, troncos de árboles. No estás sola, respira, aún hay tiempo. Aquí puedes renacer. La gente empezó a responder. Dejaban flores, corazones dibujados a mano, incluso poemas anónimos. El rancho se convirtió en un diálogo silencioso entre mujeres que quizá jamás se conozcan, pero que saben que allí, sin conocerse, se entienden. Y cada vez que me preguntan, contesto sin titubear: me gané a mí misma. Porque ese día en que colgué el teléfono tras la voz fría de mi hija diciéndome «no vengas», podría haberme silenciado para siempre, pero elegí plantar, y cada raíz que hundí en esa tierra me devolvió. No a la versión que esperaban de mí,
sino a la mujer que me convertí cuando dejé de pedir permiso para existir. En una tarde de verano, mientras quitaba ramas secas del huerto, vi a una niña pequeña corriendo entre los árboles. Tendría unos 5 años, cabello alborotado, vestido floreado. Detrás venía la madre, una de las jóvenes del taller, riendo y pidiéndole que fuera despacio. La niña se plantó frente a mí y preguntó: ¿Vives aquí? Contesté que sí. Me miró con ojos grandes y dijo: «Parece casa de abuela». Eso me conmovió profundamente, porque era cierto. Había hecho del rancho no solo un refugio para mí, sino un hogar para quien necesitara acogida sin juicio. Con el tiempo, lo que empezó como encuentro se volvió comunidad. Formamos un grupo de apoyo, organizamos ferias de productos artesanales hechos por las mujeres e incluso creamos una biblioteca colectiva con donaciones. Fue como si, con cada nuevo proyecto, parte del dolor del pasado se transformara en cimiento para algo nuevo. Y ver a Vanessa recorrer el rancho, apilar libros, servir té, charlar con quienes antes tal vez despreciaba, era presenciar el tiempo obrando con delicadeza. Vanessa me pidió un día que contara toda la historia a sus compañeros de facultad. Dijo que debían escuchar cómo una mujer, con un solo acto, puede cambiar su destino. Dudé al principio, no por miedo, sino por pudor. Aún me parecía extraño asumir ese rol de ejemplo, pero fui. Y, ante un aula llena de jóvenes, narré la llamada, la compra, la boda, el silencio, la carta. Y al final, declaré lo que guardo en el pecho desde entonces. No compré ese rancho para vengarme, lo compré para no desaparecer. Tras la ponencia, se me acercó una mirada tímida. Me abrazó sin palabras. Al apartarse dijo: «Mi madre tampoco fue a mi boda, pero ahora comprendo por qué». Y supe que nuestras historias no nos pertenecen solo a nosotros. Circulan, tocan, repercuten en vidas que ni imaginamos. Y eso me dio aún más certeza de que todo valió la pena. Cada silencio, cada herida, cada elección difícil, todo me trajo hasta aquí, hasta esta versión de mí que ahora puedo mostrar sin temor. Vanessa volvió a vivir en el rancho tiempo después. Necesidad, sino por elección. Remodelamos juntas una habitación para convertirla en sala de lectura. Pintamos paredes de blanco y llenamos de cuadros con frases inspiradoras. Ella decía que quería un espacio donde madres e hijas pudieran dialogar, sin gritos, sin imposiciones, solo diálogo. Y cada vez que veo a alguien allí con una taza en la mano, conversando sosegadamente, pienso: estamos haciendo las cosas diferente, y eso ya es victoria. Hoy, con 65 años, me miro al espejo y veo a una mujer que no se doblegó ante el abandono, que sintió miedo, que lloró sola muchas noches, pero que continuó caminando. Y eso, para mí, es valentía, porque ser valiente no es no sufrir, es seguir adelante con el alma llena de cicatrices, cada línea en mi rostro, cada hebra blanca en mi cabello, cada callo en mis manos. Todos narran una parte de la historia que edifico con ternura, y no cambiaría esto por nada. Algunos todavía consideran excesivo lo que hice. Dicen que fue un gesto drástico, extremo. Quizá tengan razón, pero no entienden que, a veces, el silencio mata más que el grito, y que, para quien pasó la vida siendo ignorada, un acto de presencia puede ser un clamor de renacimiento. Tenía que recordarme quién era. Tenía que, por primera vez, hacer algo por mí. Y compré. Compré para no rogar más. Compré para existir a viva voz. Y existo hasta hoy con cada paso en ese terreno. Otro día, Vanessa me preguntó si me siento completa. Guardé silencio. Luego dije: hoy sí, todo se haya resuelto. Me siento completa porque entendí que no necesito ser todo para nadie. Solo necesito ser íntegra para mí. Ella sonrió, estrechó mi mano y respondió: ojalá un día llegue a ese lugar también. Y dije: ya vas en camino, hija,
y yo estaré aquí siempre, no como sombra ni como ausencia, sino como raíz. Hace unos meses cumplí 11 años de viuda. Enrique partió pronto, en un accidente que se llevó más que a un esposo. Se llevó parte del suelo donde pisaba, pero viendo hoy todo lo que edificó tras la caída, sé que estaría orgulloso, no porque hiciera todo sola, sino porque elegí no endurecerme, porque seguí con dulzura, aun cuando la vida fue amarga. Me imagino que estaría sentado a mi lado en el balcón del rancho, tomando café y observando los árboles. Quizá estaría, o quizá solo viviera en mí, en las decisiones que tomé. Cada aniversario planto un árbol nuevo en el rancho. Empecé con un ipé, luego un limonero, después un ciruelo. Este año planté jacarandá. Vanessa ayudó. Dijo que quería ser parte de ese rito porque, de algún modo, también forma parte de la historia. Y es cierto, porque a pesar de ser el dolor que me movió, también fue el motivo por el cual hallé mi lugar en el mundo. Nadie sale de un huracán igual que entró, pero a veces es en el ojo de la tormenta donde hallamos claridad. La historia de la compra del rancho ya ha viajado por muchos lugares. Algunos la encuentran hermosa, otros exagerada, otros inspiradora. Recibido invitaciones a entrevistas, artículos en revistas, hasta un programa de radio. Acepté algunos, rechacé otros, no por timidez, sino por respeto a la esencia de lo vivido, porque lo más importante nunca fue el giro espectacular, ni la sorpresa de la boda. Lo más importante fue lo que nadie ve, el renacer silencioso, el perdón paulatino, el amor que brota despacio luego de tanto abandono. Hoy, cuando alguien pisa el rancho por primera vez y pregunta ¿de quién es este lugar?, no respondo es de quien lo necesite, porque esta tierra ha acogido heridas, sueños, reencuentros, ha sostenido pasos vacilantes, llantos disfrazados, risas súbitas, y ahora es hogar, hogar de verdad, de esos en que nadie debe rogar para ser visto, donde nadie queda fuera de la invitación, donde todas caben. Vanessa ahora se dedica a la escucha, impulsa talleres, coordina proyectos, acompaña a mujeres que han vivido traumas familiares similares al nuestro, solo para contarme me llama lo que de noche, y yo la escucho, como siempre lo hice, pero ahora con otra escucha, más ligera, más curiosa, más contenta, porque sé que ya no huye de sí misma, y eso, más que cualquier disculpa, es la mayor reparación que podía recibir. No volvió para ser la hija ideal, volvió para ser ella misma, y al fin para verme. Un día, al regresar de una charla, me entregó un regalo envuelto en tela floreada. Era un broche con forma de árbol, y en el reverso grabado raíces resisten. Lo prendí en mi blusa sin decir nada, solo sonreí, porque no hacían falta palabras. Eso lo decía todo. Nos abrazamos en ese pasillo angosto del rancho, y en ese abrazo no hubo rencor, ni vergüenza, ni reproche, solo el dulce peso de la verdad y de la sanación. Otro día, al ordenar unos armarios viejos, encontré la carpeta con los documentos de la compra. Estaban todos, escrituras, facturas, el compromiso firmado el mismo día de la llamada. Sostuve esos papeles con cariño, apego, sino por respeto. Eran la prueba material del día en que decidí no desaparecer. Los guardé de nuevo, pero antes escribí en una hoja limpia: compré este lugar para recordarme quién soy, y la puse encima de todo, como firma invisible de mi historia. Hoy escribo este relato sentada en el balcón del rancho. El sol ya comienza a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja que solo se ve tras días despejados. La brisa mueve suave las hojas del mango. Hilario pasa a lo lejos con la regadera en la mano. Los niños corren alrededor del huerto. Vanessa lee un libro junto al muro de la huerta, y yo solo observo.
con gratitud, porque, después de todo, no me convertí en una mujer amarga, me convertí en una mujer plena, y eso nadie podrá arrebatármelo. Si llegaste hasta aquí, tal vez hayas vivido algo similar, o quizás conozcas a alguien que necesite escuchar esta historia. Lo que puedo decirte es, aún hay tiempo, aunque el dolor haya sido grande, aunque la invitación no llegara, levantarte, hacer algo por ti, aunque sea pequeño, aunque nadie lo entienda, porque a veces lo que salva no es lo que el otro hace por nosotros, es lo que decidimos hacer cuando todo parece perdido. Y no necesitas comprar una casa, puedes comprar una flor, puedes escribir una nota, puedes mirarte al espejo y decir, todavía estoy aquí, porque estar aquí, después de todo, ya es un acto de valentía. No soy especial, solo elegí no desaparecer. Y esa elección lo cambió todo. Esta historia llega a mi nieta. Si un día llego a tener una, quiero que sepa esto, que su abuela escuchó lo peor de su hija, pero respondió con presencia, que la llamaron vergüenza, pero contestó con raíz, que escuchó su nombre en voz alta por un juez y aún así se mantuvo erguida, porque nadie, en ningún lugar del mundo, tiene derecho a quitarte lo que construiste con amor. Terminé esta historia con el mismo silencio con que comencé esa mañana en que colgué el teléfono, pero hoy ese silencio es otro. Está lleno de mí, lleno de sentido, lleno de todo lo que floreció cuando dejé de pedir ser bienvenida y empecé a habitar lo que siempre fue mío por derecho, mi dignidad. A veces, todo lo que necesitamos es un gesto que nos devuelva a nosotros mismos. No importa si viene tras un rechazo, un silencio doloroso o una ausencia que parecía definitiva. Lo importante es cuando elegimos no borrar lo que sentimos, sino transformarlo. Si has vivido algo parecido o conoces a alguien que necesite oír esta historia, compártela. Puede que, como yo, esa persona esté esperando una señal para levantarse de nuevo. A veces, la valentía comienza justo allí, cuando descubrimos que no estamos solos. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ponerte de pie, aunque no hubiera aplausos? ¿Cuál fue tu compré el rancho? Quizá tu historia también ayude a alguien a recordar quién es. Y si quieres más historias como esta, reales, profundas, humanas, seguir por aquí. Libre de seguiremos encontrándonos un relato a la vez.